Y mientras ella hablaba, la escuchaba y también pensaba que los salarios de los últimos 3 meses de los empleados públicos en Honduras fueron pagados, Julio, con deuda externa. Van a ser pagados con deuda externa. Y es que no les han pagado todavía. Bueno, sí, se pagó hasta el mes de mayo y el 14º mes, creo que en más del 90%, ¿no? Pero todavía el mes de junio no ha sido pagado a los empleados públicos, ¿no? Pero el comunicado es que los últimos 3 meses iban a ser pagados los salarios de los empleados del Estado, que estamos hablando de médicos, de los hospitales públicos, claro, de las enfermeras, de todos los trabajadores de la salud, de los hospitales públicos, de los maestros, de las instituciones desconcentradas del gobierno central. Yo esto no lo había visto. Yo no sé si en la historia del país recuerdan ustedes que en algún momento se acudiera a deuda externa para pagar salarios. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear? Una situación complejísima. No solo es la quiebra de empresas que las estamos viendo ya, no habrá... yo no sé cómo van a hacer con el pago de los impuestos, si las empresas están quebradas, si las personas jurídicas están quebradas, es obvio que se va a reducir la captación de impuestos. ¿Cuánto tiempo estaremos a expensas de esos préstamos que nos llegan? Ahí leí un titular hace poquito, que la deuda externa que estamos contratando en un porcentaje es, decía el titular de un periódico, ya se lo voy a buscar. La deuda externa que estamos contratando en este momento, porque hay inversión en hospitales que al final y con toda la controversia, por lo menos creemos que nos van a quedar algunos aparatos ahí eficientes si es que traen los accesorios, porque muchos de ellos están incompletos. Pero en términos generales decía el titular que la deuda externa que está contrayendo Honduras es... No quiero lanzar la palabra sin estar seguro, mejor la voy a buscar. El hecho, Guillermo Matamoros, es que se nos presenta un panorama complejísimo, pero más allá de mi desaliento, ¿qué esperanzas y en qué sustentan ustedes que esto a mediano plazo, y no digo a corto plazo, puede recomponerse y vislumbrarnos un futuro no como el que estamos percibiendo en este momento? Bueno, por norma, yo siempre tengo o trato de tener un panorama positivo y no perder la esperanza. Sin embargo, como mencionaba Ana Cristina, como lo mencionaba usted, la situación es sumamente compleja, hay un desmoronamiento completo de la economía. Y la economía no es algo abstracto, la hacen los agentes económicos. Los agentes económicos son personas, son empresas. Ahora, me parece a mí que mucho del futuro está muy relacionado con lo que suceda en Estados Unidos. O sea, por un lado, solucionar la pandemia que en el caso nacional, que golpea a todos, afecta a las personas. Pero por otro lado, en la medida que Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, pueda salir de la crisis, de alguna manera eso puede arrastrar a la economía hondureña, a la economía centroamericana, que son socios importantes de Honduras también en el tema comercial. Y entonces, en esa medida podemos aspirar no a crecer, sino que por lo menos a recuperar esas tasas negativas y volver a empezar a reconstruir, a restaurar. Ahora, el otro tema es a nivel interno, algunas actividades en el sector agrícola, pareciera que hay algunas posibilidades, pero en general usted ve manufactura, comercio, que han sido muy afectadas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Me parece que va a ser importante el concurso de todos, el rigor por un lado, en términos
económicos, en términos médicos, pero por otro lado el compromiso, la cohesión social que nos permita enfrentar algo que es inédito. Yo en las reflexiones que hago muy a menudo digo, bueno, muchas cosas van a tener que ser rediseñadas, volver a dibujar el panorama. Porque, como mencionaba Ana Cristina, pues, en la medida que cae el crecimiento, también cae el consumo. Esa es una variable clave. En la medida que hay consumo, eso también va a tener impacto en los ingresos tributarios. Pero no puede haber consumo si se han perdido gran parte de los empleos. Las empresas, algunas de una u otra manera tratan de responder, otras han tenido que despedir, pero mientras no restauremos esa situación, es muy difícil recuperar el empleo. Igual, va a ser muy duro, pero siento yo que hay que mantener la esperanza y al final del día, aunque va a llevar algún tiempo o bastante tiempo, se tendrá que ir recomponiendo lo que habíamos logrado. Tengo aquí algunos datos antes de la intervención de Julio Raudales, datos del Banco Central, que a mayo de 2020 nuestra economía mostró una contracción del 9.4% por la caída en las actividades económicas, industria manufacturera, comercio, construcción privada, transporte y almacenamiento, hoteles y restaurantes y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 41.7 cae la manufactura, de acuerdo a esos datos. Es una cuestión imposible comparada con el año anterior, ¿verdad? Fuera de que nuestros productos van a ese mercado de Estados Unidos, y si es que está bien la economía de Estados Unidos o no, Julio, ¿tiene las mismas esperanzas o sustenta las esperanzas de Guillermo Matamoros en algo para que nos recuperemos pronto? Mira, Renato, yo creo que acompaño a Guillermo en el sentido de que hay que ser optimista en esto, hay que tratar de pensar en términos de que las cosas se pueden recomponer. El ser humano es suficientemente inteligente como para adaptarse. Lo que Joseph Schumpeter llamaba la destrucción creativa, ¿verdad? A veces hay situaciones que te hacen destruir o que destruyen los elementos de producción, pero el ser humano es tan inteligente, y lo ha demostrado en la historia, que ha logrado hacer de esta destrucción, aprovechar esta destrucción para encontrar elementos que le permitan buscar nuevas vías para el desarrollo. Esto es importante, pero también hay que considerar los datos. Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero no todo el mundo tiene derecho a sus propios datos, ¿no? Y lo que estabas mencionando ahora del Banco Central es muy importante. Este dato que ofreciste es del índice mensual de actividad económica, y ya un 9% de caída en la actividad económica implica una fuerte contracción de los sectores. ¿Cuáles son los factores que explican más claramente? Y hay que hacer una buena distinción en este caso, Renato. Primero, el hecho de que el crecimiento económico en Honduras se explica por 3 o 4 sectores que son sumamente importantes. Ya se ha hablado mucho de esto, pero quiero hablar de uno en especial, es el sector comercio. En general, lo que más explica el crecimiento en el mundo actualmente es lo que nosotros llamamos los servicios, ¿no? Lo que estabas hablando al comienzo. Los salones de belleza, los hoteles, el intercambio que se da en los mercados, los supermercados, todo esto es lo que más mueve la economía de un país, aparte también de las telecomunicaciones, el sector bancario, que en el caso de Honduras está súper fuerte también, explica en buena manera también el crecimiento. Pero si hay elemento que hace que una economía en un país se mueva, es el sector servicios, comercio, hoteles, turismo, y en el caso de Honduras, lamentablemente, como en el caso del resto de los países de Latinoamérica, estos sectores están totalmente caídos, paralizados, ¿no? En este momento yo diría que
un buen porcentaje de pequeños hoteles, no hablemos de las grandes cadenas, bro, que son una minoría, hablemos de pequeños hoteles, de pequeños restaurantes, Renato, esa gente que tenía un restaurante en el centro de la capital, donde va a comer la gente que sale de sus oficinas, ¿verdad? Esos pequeños restaurantes que están en Comayagüela, ahí en la Cuarta Avenida, en la Quinta Avenida, ¿verdad? Estos pequeños hoteles y pensiones en donde la gente que viene a trabajar, a hacer comercio, a vender productos del resto del país, ¿verdad? Se vienen a quedar ahí en Comayagüela, ahí en el barrio abajo, estos pequeños hoteles, Renato, en este momento están totalmente paralizados y como bien decía Ana Cristina, me parece que es muy valioso el capital de trabajo, que para explicarlo en términos coloquiales es la diferencia entre los activos y los pasivos de corto plazo que tiene una empresa, es decir, cuánta liquidez tiene una pequeña empresa. Esto en el caso de las pequeñas empresas en Honduras y de las microempresas en Honduras es prácticamente hasta negativo, ¿no? Es decir, las pequeñas empresas, las microempresas hondureñas prácticamente pasan endeudadas, viven de lo que les prestan o el agiotista o la tarjeta de crédito. Yo conozco un montón de personas que tienen pequeños negocios acá que sus compras las hacen con tarjeta de crédito y van pagando mes a mes, Renato, eso. Entonces, ese ejemplo que pusiste de la hermana de Raquelita, es más o menos lo que explica la vida de la gran mayoría de personas que se dedican al comercio acá en el país. Y de acuerdo a los datos que está ofreciendo el mismo Banco Central, esa gente tiene su economía totalmente paralizada. En este momento está viviendo prácticamente de la esperanza que le puede dar el tratar de reinventarse en el futuro. Entonces, creo que eso es muy importante, hay que decirlo, en el caso del sector servicios, que es el principal motor de la economía del país, que es lo que explica, la agricultura, la silvicultura, caza y pesca, que mencionaste, solo son el 13% de la producción del país. Mientras que el sector servicios es más del 60% de la producción del país. Y lo que decía Memo de la industria manufacturera es pues un poco, por ahí anda por el 25-30%. Entonces, el problema acá es que el sector servicios, este comercio, que es el que se da en las grandes ciudades del país, que son las que están paralizadas en este momento, es lo que está explicando la gran caída que ya anunció el Banco Central, que va a tener que revisar sus cifras, pero en un principio, ahí por el mes de abril, mayo, el Banco Central hizo una revisión al programa monetario y dijo que la economía del país probablemente iba a caer hasta en 4%, 3.9%. Para ahora, ya basado en los datos que dan los organismos internacionales, que están asumiendo también lo que puede suceder con la economía norteamericana, que bien dice Memo que tiene mucha influencia acá en Honduras, probablemente eso pueda subir hasta 5 o 6%, ¿no? Y es una caída, Renato, que en la historia de Honduras no se había dado nunca, ¿verdad? Solo para darte una referencia, sí. En el 94, cuando tuvimos la crisis eléctrica, que se paralizó la transmisión de energía eléctrica hasta por 17 horas, teníamos cortes. Yo creo que sobre todo las personas mayores que nos están viendo se acuerdan, ¿no? Claro. Cómo hasta por 17 horas teníamos apagones en el 94, la economía del país cayó apenas cayó en 1.9%. Cuando el huracán Mitch, la economía de Honduras cayó en 2.2%. Y cuando el golpe de Estado de hace 11 años, la economía cayó en 2.4%. Si comparamos estas caídas que fueron nefastas y fuertes para Honduras, y las comparamos con un 4% que anunció ya el Banco Central, o hasta un 5 o 6 que están anunciando el Banco Mundial y la CEPAL, yo diría que hay que prepararnos para tratar de lograr que esa destrucción creativa, que ese cambio que necesitamos hacer, que ese recambio que necesitamos hacer en el país sea lo más rápido y lo más eficiente posible. ¿Cómo debería ser ese recambio para enfrentar ese monstruo en el que ya estamos y con consecuencias imprevisibles? Licenciado Melchor Rodríguez, que también es economista, ustedes lo conocen, está en su casa en este momento. Adelante, Melchor.
Muy buen día, Renato, y buen día a los compañeros, a Pereira, a Julio y a Guillermo, que ya no nos vemos. Y bueno, en primer lugar, lo que se debería hacer, recordemos que en programas anteriores hemos hablado de que el presupuesto es un instrumento de desarrollo y es hacer la revisión del presupuesto, porque hasta el día de hoy ni siquiera se ha hablado de una revisión del presupuesto. Algo interesante que bien lo apunta Julio es que, digamos, se tiene que hacer la primera revisión al programa monetario, que generalmente se realiza en noviembre, diciembre, y tienen que hacerse los ajustes, porque la situación ya no es normal como lo hablamos la vez pasada, todo ha cambiado totalmente. Son con las consecuencias siguientes. Uno, veníamos de una desaceleración económica y vamos entrando a lo que era una depresión. Y nos agarra lo que es el COVID. Entonces realmente Honduras no estaba preparada para ninguna de las situaciones anteriores porque no se habían hecho cambios en lo que era la política tanto de desarrollo de Honduras, y considero que lo que primero que debe hacer es un replanteamiento total, tanto del presupuesto, así como qué es lo que están haciendo las instituciones estatales. Eso también se tiene que hacer una revisión, porque no podemos seguir, ya nos ha demostrado que en este momento no podemos seguir apuntándole más a ciertas actividades, por ejemplo la de presupuesto seguridad. Tiene que hacer una revisión y hacer una reinversión, una refocalización hacia que son las actividades, como bien lo apuntan los demás compañeros, actividades productivas, algo que sí nos va a llevar a nosotros a generar empleo, que generando empleo entonces tenemos ingresos, al tener ingresos tenemos circulante, al tener circulante vamos a tener consumo y vamos a dar oportunidades para que las empresas vuelvan a reactivarse. Pero en este momento no vemos algo que tengan bien orquestado los encargados de la administración del sector público principalmente. La empresa privada está haciendo sus mayores esfuerzos, es más, día a día, aparte de los muertos físicos que tenemos nosotros, estamos teniendo una cantidad de muertes de empresas. Esas se van a ir contabilizando, imagino que en los próximos meses, cuando se haga algún estudio cuál va a ser el desaparecimiento de esas empresas, y hasta el día de hoy tampoco no vemos algo que sea coherente en lo que es facilitar ese proceso de sobrevivencia, porque ya nos contaron los compañeros anteriormente, hay un gran sector que vive del día a día, y cuando nosotros le seguimos cargando también impuestos, cuando no le hemos dicho que no puede dejar de pagar lo que es la parte de electricidad, y eso podemos hacerlo como Estado, porque podemos reducir, tal vez no que paguen de un solo, sino que irle a hacer un readecuamiento pues de lo que son los pagos de ciertos servicios que en este momento muchas de las empresas pues las ahogó tanto que tuvieron que cerrar. Y eso es lo que vamos a ir viendo en los próximos meses. Y la situación es tan grave que considero que ni siquiera en 2 años vamos a tener oportunidad de recuperarnos, porque ya veníamos de una situación bastante compleja a la cual no le prestamos la suficiente atención, y hoy entramos con esta pandemia del COVID y tampoco se soluciona la parte de salud, y mucho menos que en este momento se tenga una respuesta para la parte económica. Muchas gracias, Melchor. Muchas gracias. Bueno, en resumen, todos los economistas presentes, Guillermo Matamoros, Julio César Raudales, Ana Cristina Mejía de Pereira, Melchor Rodríguez, unos con más o menos esperanza, coinciden que la situación es compleja, que la economía de Honduras, ni en los peores desastres naturales y políticos que hemos tenido en las últimas décadas, se ha sumergido tanto como en este momento. La gran pregunta, la pregunta es fácil, pero la respuesta yo sé que es la más compleja. ¿Cómo debemos enfrentar este panorama? ¿Cómo lo debemos enfrentar? Y yo no quiero imaginarme que en marzo comience la molotera política otra vez. Ni quiero imaginar que en noviembre venga la misma molotera de los últimos años o décadas por falta de transparencia. Ni siquiera quiero imaginarme esos factores como otra herramienta de más inestabilidad para el país y factores que provoquen también huida de capitales y falta de inversión nacional y extranjera. Así que, asumiendo que vamos a tener un panorama político electoral normal y transparente, tanto en marzo como en noviembre del próximo año,